Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias de detectives más alucinantes de la ciencia. La historia de cómo el hombre ha descubierto que el suelo que pisa la humanidad en realidad no está quieto, sino que se encuentra en un viaje eterno, lento y constante a través del planeta. Si observamos un mapa de América y otro de África, veremos que sus costas encajan casi que perfectamente. Pues no es casual, es la primera pista de un misterio que tardó décadas en resolverse y que al final le dio la vuelta por completo a la forma de entender la Tierra. Pero para entender esto, debemos viajar solo un poco en el tiempo. A principios del siglo XX, la idea de un planeta que su superficie se mueve y cambia era impensable. La ciencia hasta ese entonces tenía una visión muy distinta. Desgranando esto, primero la imagen de la izquierda nos dice que la creencia antiguamente se basaba en lo estático, todo estaba fijo en su sitio, mientras que la imagen de la derecha, vista en aquel entonces, era una verdadera locura. Que los continentes se mueven parecía algo de ciencia ficción. La ciencia estaba frente a una batalla de ideas a punto de estallar. Entonces, si los continentes no se movían, la pregunta era, ¿cómo se formaban las montañas? La explicación oficial era mediante la teoría de la Tierra en contracción. Básicamente se pensaba que nuestro planeta era como una manzana que se iba secando y arrugando con el tiempo. Y esta cita así lo resume en una metáfora muy clara. Las grandes cordilleras del mundo, como los Alpes o el Himalaya, no eran más que las arrugas de un planeta que se hacía viejo. Una idea que estaba metida hasta el hueso en el pensamiento geológico. Pero fue así que alguien, en medio de todo aquel consenso, se atrevió a mirar el mapa y a patear el tablero como quien dice. Y es aquí cuando entra en escena nuestro protagonista, Alfredo Wegener, un meteorólogo geofísico alemán, pero también explorador. Y quizás eso último fue lo que le ayudó a ver el mundo desde otra perspectiva. Y esta fue su idea radical. La deriva continental. No era que la Tierra se estuviera arrugando, es que los continentes literalmente estaban flotando, a la deriva, navegando sobre la superficie del planeta. Algo simple, pero con unas implicaciones brutales para la época. Pero como suele suceder, ante una idea que se plantea como revolucionaria, Wegener no fue recibido con aplausos en el mundo científico. Pero no era una idea sacada de la manga por parte de Wegener. Habían pruebas que iban más allá de que los continentes se encajaran. Habían restos fósiles de la misma especie en lugares separados por océanos, formaciones rocosas de un lado y otro como piezas de un rompecabezas. Las pistas estaban ahí, pero ¿por qué nadie lo entendió? Lo cierto es que el rechazo se puede resumir en tres grandes peros. Primero, la física, sosteniendo que el manto terrestre era una roca maciza. ¿Cómo se moverían los continentes entonces? Segundo, ¿cuál sería ese gran motor que todo lo movía? Wegener no lo supo explicar. Y tercero, la mayoría de los geólogos influyentes eran de origen norteamericano o europeo, y las pruebas de Wegener del hemisferio sur no eran tan conocidas. Así fue que la idea de Wegener quedó en un cajón, olvidada, hasta que luego de la Segunda Guerra Mundial los avances tecnológicos permitieron explorar un sitio casi que imposible, el fondo del océano, y ahí todo comenzó a cambiar. A partir de ese momento, la cuestión fue que hubo un aceleramiento exponencial de la ciencia. En los años 50 se comienza a mapear el fondo del océano, que sorprendentemente se hallan cordilleras gigantescas y fosas abisales. Luego, en los 60, una auténtica catarata de avances permiten llegar a explicaciones sólidas, y precisamente en 1968, de repente, todas esas piezas sueltas del puzzle encajaron. Claro, no fue simplemente sacar aquella antigua idea de Wegener del cajón, sino que se tomaron sus conceptos como la base de un conocimiento mucho más grande, sólido y completo. El proceso fue más o menos así. Primero, la idea de la deriva de Wegener, rompedora de todo paradigma, pero algo le faltaba. Segundo, llegaron todos los descubrimientos del fondo marino y quizás se comprendió cuál era el motor de la idea original. Y tercero, al final, al juntar las dos cosas, nació
la tectónica de placas. Y esta es la teoría que prácticamente lo explica todo, la base de la geología moderna. Terremotos, tectónica de placas. Volcanes, tectónica de placas. ¿Por qué el Himalaya es tan alto? También, tectónica de placas. Una teoría que resolvió todas las dudas, pues los continentes no se mueven arañando el subsuelo rocoso, sino que la corteza terrestre está fragmentada en múltiples placas gigantes que flotan sobre un manto menos sólido, espeso y que fluye a grandes temperaturas. Eso significó dejar de lado mucho de lo ya escrito por la ciencia. No había forma de añadir este nuevo conocimiento, un cambio de paradigma en toda regla. Fascinante la geología, por supuesto que sí. Por tanto, ¿cuál es la moraleja a todo esto? ¿Qué podemos aprender de cómo funciona la ciencia? Pues que la ciencia no es una lista de verdades grabadas en piedra, sino que es un proceso lento con altibajos de poner en tela de juicio las ideas, de buscar nuevas pruebas. Nos enseña que hasta la idea más estrafalaria puede a que no esté equivocada, quizás llegó antes de tiempo. Y terminando, una última reflexión. La historia de Wegener y la deriva continental nos recuerda de mantener la mente abierta, porque tal vez la próxima gran revolución científica está ahora mismo en una idea que puede resultarnos imposible. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Oye Geo.